Hola niñas, hola niños, sean súper bienvenidas y bienvenidos a esta lección del contenido de cuarto básico y que habla o que trata sobre América, y en el día de hoy vamos a hablar de las sociedades americanas, de las sociedades que habitan el continente. Bueno, mi nombre es Daniela, yo te voy a acompañar en este proceso del día de hoy. Espero que busques un lugar súper cómodo en tu casa. Eso es muy importante, que te sientas cómodo. Ya yo estoy en mi escritorio, estoy en la mesa del comedor en realidad, porque es el lugar más cómodo que tengo para poder poner todos los papeles que uso, todos los mapas, etcétera. Así que tú también busca el lugar más cómodo para ti. Lo importante es que ojalá sea en una mesa, porque me gustaría que hiciéramos algunas actividades en conjunto mientras realizamos esta clase. ¿Qué es lo que voy a necesitar para que realicemos estas actividades en conjunto? Voy a necesitar que tengas la representación del continente americano, ¿ya? Esta es mi representación, yo tengo una aquí a mano, y esta representación, si tú te fijas, no es una impresión, no es una fotografía. Esta tampoco es un mapa, es un dibujo que yo hice calcando el continente desde la pantalla del computador y que después pegué en una goma eva. ¿Por qué te comento esto? Para que tú, si no puedes conseguir una imagen o una impresión del continente, lo hagas igual como yo lo hice. Ya, la idea es que tengamos esto. Es muy sencillo, solo márcalo en cualquier tipo de hoja. Incluso lo puedes marcar en tu cuaderno. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar en esta clase? Vamos a necesitar hojas blancas. Espero que tengas a mano. Ya, si no tienes hojas blancas, puede ser cualquier tipo de hoja. Puede ser una hoja de blog, puede ser el cuaderno, ya. Y vamos a necesitar lápices de colores. Yo siempre tengo a la mano lápices de colores porque siempre estoy pintando o marcando nombres, topónimos o lo que sea en los mapas o en gráficos. Yo siempre tengo lápices de colores a la mano porque así, si anoto algún nombre, me ayuda a visualizarlo mejor. Un lápiz, y bueno, si necesito tomar apuntes, lo hago en un cuaderno. ¿Sabes lo que es un apunte? Son las cosas más importantes que tú, o más interesantes que vas a ir escuchando, y para que no se te olviden las vas a anotar, ¿ya? Comencemos entonces, ¿te parece? Si comenzamos con esta clase, ¿ya? Así que anda a buscar un vaso de agua, un vasito de jugo, un tecito, una leche, lo que tú quieras, para que estés más a gusto durante el desarrollo de esta clase y estas actividades. Entonces, la clase del día de hoy se llama Las sociedades americanas y sus características, ¿ya? Y habla netamente de cómo es el continente. ¿Recuerdas tú cómo es el continente? Bueno, hagamos un recuento. Este continente es un continente muy extenso, ¿ya? Va desde el hemisferio norte al hemisferio sur, ¿ya? Recorre las 3 zonas climáticas. ¿Recordabas eso? ¿Recordabas cuáles eran las zonas climáticas? La zona cálida, la zona fría y la zona templada. El continente está ubicado en las 3. Eso significa que tiene una gran variedad de paisajes, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos hablar? Bueno, como podemos ver en este mapa, en esta representación, en realidad, vemos que son 2 masas territoriales unidas por este puente que vendría siendo América Central. Y ya que hablé de América Central, recordar que está como subdividido en 3 partes: América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Recordabas eso? Ya. Eso es lo que sabíamos de América. Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a describir cuáles son los paisajes, y no solo los paisajes, sino vamos a describir cuáles son los tipos de sociedades que viven en el continente. Ya vamos a describir cuáles son sus características culturales, en dónde viven, cuáles son los países que concentran mayor población, cómo la sociedad se ha adaptado a este tipo de paisajes. Y así vamos a hablar sobre la relación que tiene un poco el paisaje con el clima,
o sea, el paisaje con la formación de las sociedades. Vamos a hablar un poco de las culturas de las sociedades en el continente americano. Avancemos, ¿te parece? Antes de comenzar, ¿qué es cultura? ¿Recuerdas tú qué es cultura? ¿Has escuchado esta palabra antes en alguna conversación de tus padres o tú la usas habitualmente? La cultura, estimado o estimada, son todos los elementos que se transmiten de generación en generación. Son elementos intangibles por lo general, que no son elementos como un lápiz, no son cosas que podemos tocar, son elementos que no podemos ver, como por ejemplo el lenguaje, el idioma, los valores, las tradiciones, ¿ya? Tradiciones como las comidas típicas, como por ejemplo los bailes, ¿ya? Los rituales, la religión, todos estos, los hábitos, todos estos elementos que nos forman como personas y que las aprendemos directamente desde nuestro grupo humano más cercano, el primero que sería la familia, ¿ya? Esta es la cultura, son los elementos, los primeros elementos que nosotros aprendemos y que provienen desde nuestra familia, desde nuestra sociedad. ¿Ya? Se refuerzan en el colegio, por supuesto, pero esto principalmente es enseñado por los integrantes de la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, avancemos. La diversidad cultural del continente. Por lo que yo te mencionaba del continente, es tan extenso. Hay millones de personas viviendo en este continente, millones de personas. Y estas personas están divididas en países. ¿Cuántos países son los que existen en el continente? Piensa en un número. Piensa en un número. Yo voy a anotarlo acá y a ver si tú le puedes dar al número que yo voy a anotar. ¿Cuántos países serán? ¿Cuántos? ¿Cuántos países son los que existen en el continente? Son 35 países los que existen en nuestro continente, ¿lo sabías? Bueno, y nosotros somos uno de los que existen o de los que están, de los que se encuentran en el continente, específicamente en la parte de América del Sur, ¿ya? Chile es uno de estos 35 países y como yo te mencionaba hace unos segundos atrás, este continente tiene las 3 zonas climáticas, la zona cálida, las zonas templadas y las zonas frías. ¿Esto qué significa? Que hay muchos tipos de paisajes, por lo tanto la gente se ha tenido que adaptar y tiene diferentes tradiciones y culturas, unas sociedades de otras, por esta adaptación que yo te mencionaba recién. Y sumado a que estamos divididos en 35 países, podemos encontrar una diversidad inmensa, podemos encontrar muchas culturas de todos tipos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar. Ahora, no solamente hay diferencias en las sociedades culturales porque nos hemos tenido que adaptar a paisajes diferentes, ¿ya? La población, o porque vivimos en 35 países distintos, la población o la sociedad ha sido influenciada por elementos foráneos, elementos que no son americanos. Por lo tanto, también podemos hablar que la diversidad cultural está constituida, o la cultura está constituida por 3 elementos básicos, que serían, estoy buscando un papel para tomar este apunte. Podemos poner, haz conmigo este mapa conceptual para que nos quede claro. Vamos a poner diversidad cultural, como concepto principal. Yo lo voy a encerrar de inmediato en un cuadradito y voy a poner abajo
constituida por, porque eso es justamente lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar que esta diversidad cultural está constituida por 3 elementos principales. No solamente la adaptación al medio o que vivamos en 35 países diferentes es un motivo. Yo te voy a explicar por qué somos tan diversos. Entonces pongo constituida por, y este por debe tener 3 flechas hacia abajo, ya que son 3 elementos igual que en las fotografías que están a mi costado. ¿Ya? Vamos a hablar de esas 3 fotografías porque cada una de esas fotografías simboliza una parte de la constitución de esta diversidad. ¿Ves? Y yo estoy lista para poner los elementos en cada uno del mapa conceptual, en cada una de las flechitas. Vamos a partir entonces por una de las mayores influencias que tiene que ver tiene mucho que ver con la cultura en el continente americano, que tiene que ver con la llegada de los hombres europeos al continente americano hace 500 años con Cristóbal Colón. Llegan primero los españoles y después los demás reinos europeos vienen a explorar estas tierras. Por lo tanto, vamos a poner en nuestra primera flecha, influencia, y semicuadrado, influencia europea. Influencia europea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos europeos que llegan hace 500 años, como te digo, con Cristóbal Colón en 1492, traen su idioma, traen su religión. Por ejemplo, acá la gente en América no hablaba español. El reino de España llega colonizando esta zona y les obliga a los indígenas a hablar el español. Les obliga también a tener una nueva religión que era la católica. La mayoría de los pueblos indígenas, en realidad todos los pueblos indígenas, tenían sus dioses y ninguno conocía al dios europeo, ¿ya? Pero eso lo traen desde la península los españoles en este caso, y después los ingleses, por ejemplo, etc. Como te mencionaba, no solamente la religión, también el idioma, es por eso que en el continente hablamos otros tipos de idioma también. Entonces, ahí tenemos nuestra primera influencia. La imagen que está abajo, de la llegada de los hombres europeos, tiene que ver con una mujer africana, y esta mujer representa todo el mercado de esclavos que existía junto con los hombres europeos que llegaban hace 500 años. El hombre africano, la mujer africana eran traídos por obligación para ser vendidos en el continente, y como por supuesto, aunque eran vendidos, eran seres humanos igual que nosotros, con sus tradiciones, con sus costumbres, y todos estos elementos culturales de ellos se quedaron en América también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el segundo factor que da nutre en nuestra cultura? Serían los africanos, producto del mercado de esclavos. ¿Ya? Todos estos esclavos se quedaron y fueron nutriendo la cultura de América con todo lo que ellos practicaban, sus valores, sus hábitos, sus cantos, sus comidas, su religión, etc. Y el tercer factor, que es de la imagen que vemos, la última de la que no hemos hablado, que es una persona con una bandera indígena, tiene que ver con los pueblos indígenas que existían y que ellos ya eran parte del continente. Por lo tanto, podemos decir que la base de la cultura
por un tema temporal de tiempo, de cuál fue la primera cultura, en realidad fue las culturas originarias. Fueron las culturas que ya existían, como la de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los mapuches, etcétera, ¿ya? Esta es la primera cultura, entonces la más importante, y luego estos dos elementos van influenciando en conformar una gran diversidad cultural. ¿Esto va quedando claro? Ya sabemos entonces todos los elementos que van influenciando en el tema de la conformación de una gran cultura diferente y que se manifiesta permanentemente en el continente, ¿ya? Recuerda seguirme con estas actividades, porque así te queda más claro también a ti, a lo mejor en la casa. Quizás es una estrategia de estudio que te puede ayudar a ti, igual como me ayuda a mí. Hablemos ahora, hablando de este intercambio cultural o de esta imposición cultural que se comete con los pueblos originarios, vamos a hablar de las lenguas que se hablan o los idiomas que se hablan en el continente actualmente. Los idiomas más importantes que se hablan en el continente americano son el español, que es el que hablamos nosotros, el que estoy hablando yo, el español, el inglés, el portugués. Son los tres más importantes con más cantidad de hablantes. Pero a pesar de que durante estos 500 años en los cuales se ha intentado de alguna forma erradicar las lenguas originarias, esto quiere decir de los pueblos que ya estaban aquí, como los mapuches, los incas o los aztecas, todas estas lenguas han resistido a el paso del tiempo y a la imposición cultural de otros elementos, ya de otros idiomas. Según los últimos estudios de organizaciones como la UNICEF o la UNESCO, se ha encontrado que en el continente americano aún se hablan 157 idiomas, ¿ya? Y que tienen mucha cantidad, o no mucha cantidad, pero tienen una cantidad de personas hablantes que permite que la lengua se mantenga viva. En el costado mío aparece un mapa con la cantidad de idiomas que se hablan por país. Por ejemplo, en Brasil se hablan 100 dialectos diferentes, ¿ya? Producto de la cantidad de tribus que existen en el Amazonas, por ejemplo, y hay en otros sectores. En Chile hay 6 tipos de dialectos diferentes. Uno de ellos, el más importante, el mapudungun. Y así podemos ver que en el cono sur, esta foto es específicamente de Latinoamérica, en el cono sur hay aún mucha variedad de lenguajes. Nosotros pensamos que solo el español es el que se habla, o solo el inglés o el portugués, pero en realidad no, son muchas otras las que existen. Entonces, avancemos. Antes de avanzar, me gustaría que usemos este mapa. Vamos a usar nuestro mapita, le vamos a dar un uso. ¿Y qué vamos a hacer con él? En este mapa vamos a pegar los principales dialectos que se hablan de pueblos originarios y que han resistido en la actualidad. Se dice, estimados y estimadas, que antes de que llegara el hombre europeo, si tú sabías idiomas como el guaraní, que es hoy en día un lenguaje obligatorio en Paraguay y que es hablado por 14 millones de personas o más, con el guaraní tú podías moverte por todo el continente antes de que llegara el hombre europeo y todas las etnias lo podían entender. Era como en la actualidad, como el inglés. Tú sabes que el inglés es hablado es hablado por mucha cantidad de millones de personas en el mundo, y si tú en cualquier país pueden entenderte si hablas en inglés. Lo mismo pasaba con el guaraní aquí en América. Todos podían comprender ese tipo de idioma, o el quechua, por ejemplo, ¿ya? Eran idiomas continentales. Entonces vamos a ir poniendo, esto yo quiero que tú lo investigues.
esto va a ser como una tarea de investigación que puedes tener. Puedes ir poniendo las lenguas originarias y su ubicación aproximada en esta representación. Yo ya puse el guaraní. El guaraní me llama mucho la atención porque son muchos los millones de habitantes y porque el gobierno de Paraguay ha protegido esta lengua y en el colegio se estudia, ¿ya? No como acá, por ejemplo, aquí en Chile, el mapudungún, hay 400.000 hablantes, por lo tanto se considera una lengua en peligro de extinción. Ya, voy a ir poniendo de esta manera. Yo ya lo tenía preparado, así que tú lo puedes hacer, te das un tiempo si quieres después y puedes ir poniendo los lugares de los cuales corresponden estos dialectos. Tengo la aymara también por acá, que corresponde en la actualidad a Bolivia, zonas de Bolivia, Perú. Ya vas a ir armando tu mapa de acuerdo a lo que vayas investigando sobre cuáles son las lenguas que se mantienen en el día de hoy activas. Ya, yo voy a dejar mi mapa hasta aquí para continuar. Tú puedes completarlo, a lo mejor escribirlo más pequeño, ya, pero el náhuatl del pueblo azteca que se ubicaba en Centroamérica, ya el mapudungún del pueblo mapuche que se ubicaba en Chile, y así lo vas ubicando, ya. Sigamos. Ya sabemos cuáles son los elementos culturales respecto a el idioma. ¿Ya? Hay idiomas que son extranjeros, producto de esta influencia extranjera, y hay idiomas que son originarios y que aún resisten, ¿cierto? Ahora, todas estas personas con tantas influencias culturales y con tanta diversidad en este sentido cultural, ¿dónde viven? Se dice que en el continente americano, una de cada 4 personas vive en lugares urbanos. Ya la mayor parte de la población americana vive en grandes ciudades. Ya se ubica en metrópolis que vamos a revisar ahora y vamos a saber cuáles son las 5 ciudades más pobladas del continente. Vamos, entonces, antes de avanzar, yo tenía acá mis nombres marcados ya en goma eva, pero si no están, los vamos a anotar y los vamos a anotar directamente aquí en este mapa. Permiso, chicos. Ya, se nos estaba agotando la batería, casi quedamos en pana de batería. Entonces, chicos, ¿cuáles son los paisajes, o sea, las ciudades más importantes? Porque esta cantidad de personas que viven en América no viven generalmente en lugares rurales, la mayor parte, como te mencionaba, vive en grandes ciudades. ¿Cuáles serían estas grandes ciudades, las ciudades más importantes del continente? La primera, de la que sabemos, la primera ciudad de la que sabemos que viven muchas personas, es una gran metrópolis, en el continente americano del sector norte, o sea, en Norteamérica, tenemos 2 ciudades muy, muy populosas, que son Nueva York y Los Ángeles. Esas son las ciudades con más cantidad de habitantes en América del Norte. ¿Cuáles son las ciudades con más cantidad de habitantes en América del Sur? Sao Paulo y Buenos Aires, de nuestro hermano país Argentina. Y de Centroamérica, ¿qué ciudad se distingue por ser muy populosa con mucha cantidad de habitantes? Ciudad de México. Ciudad de México. Yo fui escribiendo en este mismo mapa, tú puedes hacer uno diferente, ¿ya? Vamos conociendo entonces cómo viven y cómo son las personas de América. Ya sabemos que
Hasta este punto, ¿qué es lo que sabemos de estas personas? Que hablan diferentes idiomas. Nosotros por lo general pensamos que hablan solo los 3 más importantes, o portugués, o inglés, o español, y no. Hay 157 lenguas que se hablan y que son producto de las tradiciones o la cultura originaria del continente, ¿ya? Y también sabemos que en la actualidad la mayor parte prefiere vivir en ciudades, ¿sí? ¿Qué otras cosas vamos a aprender de la sociedad americana? ¿Cómo se adaptan a la gran variedad de paisajes? Porque lo primero que hablamos cuando comenzamos esta clase fue que estamos en las 3 zonas climáticas, por lo tanto tenemos climas fríos, climas cálidos, climas secos, climas polares, tenemos mucho tipo de climas y de paisajes, y las personas que viven en México no pueden vivir de la misma forma a las personas que viven en Alaska, por ejemplo. No van a usar la misma ropa, no pueden, porque México está dentro de la zona templada, una parte de México está dentro de la zona templada, por lo tanto, la gente que vive en ese tipo de zonas no puede vivir igual que las personas que viven en zonas frías como en los polos, ¿ya? Tenemos que usar ya ropa diferente, tenemos que usar construcciones de vivienda diferentes, etcétera. Nos vamos adecuando. No toda la sociedad vive de la misma forma, producto de la gran variedad de paisajes. Analicemos esto. Vamos a hablar específicamente de 2 grupos o de dos grupos sociales que viven en el continente, ¿ya? Primero vamos a hablar de los Yanomamis, que están en el cono sur, en el límite de Venezuela con Brasil, ¿ya? Y vamos a hablar de los Inuit, que viven en Groenlandia. Los Inuit, lo primero que podemos ver de la imagen es que probablemente por la ropa que están usando, sí, hace mucho frío. Los Inuit se han adaptado, su ropa está adaptada a este tipo de clima, y no solamente la ropa de los Inuit es particular, también su cuerpo se adaptó, ¿ya? Por ejemplo, los ojos de ellos son mucho más rasgados que los de nosotros, son mucho más como achinaditos y tienen muchas pestañas. ¿Por qué? Porque como ellos viven en Groenlandia, en donde hay mucha nieve, donde existe mucha nieve, ¿qué es lo que sucede con ellos? El reflejo del sol, ¿has visto esto alguna vez en alguna película? Mira, el reflejo del sol, cuando impacta en la nieve, rebota. Y ese rebote del reflejo del sol, para que no les dañe la vista, ellos adaptaron su vista a través de los años, su cuerpo fue adaptando. No solamente hay una adaptación cultural, también incluso hay una adaptación biológica. Entonces, su ropa, sus viviendas son una forma o una adaptación cultural. Ellos tuvieron que cambiar la forma de acuerdo a lo que el paisaje era, ¿ya? Su forma de vivir, tuvieron que adaptar sus casas, sus comidas, sus abrigos, todo de acuerdo a lo que el clima les daba o el paisaje, y por otro lado su cuerpo también se fue adaptando. Los Inuit son más pequeños, tienen los brazos y las piernas más cortas para que el calor no se escape con facilidad, ¿ya? Y los Yanomami, que los Yanomami son habitantes del cono sur, ya en el límite de Venezuela con Brasil, y ellos viven en una zona cálida, ya en una zona tropical, en donde hay altas temperaturas todo el año y en donde llueve permanentemente. Entonces los Yanomami son una de las sociedades que mejor aguanta la humedad de un clima tropical, que mejor sabe, domina las técnicas de cultivo en zonas tropicales en donde hay mucha humedad. Ya ellos han tenido que ir adaptándose. Por otro lado, como viven en el Amazonas, ¿qué es lo que sucede? La vegetación es tan frondosa, hay tanta vegetación que ellos han ido aislándose, ¿ya? Por lo tanto, los Yanomami y los Inuit son una forma de ejemplo que nosotros tenemos para darnos cuenta que las sociedades no vivimos todas iguales, ¿ya? Imagina si viniera un Inuit a Santiago, por ejemplo, si tú eres de Santiago o eres de cualquier región de Chile, imagínate si vemos a un Inuit caminando por la calle. Inmediatamente vamos a saber que él no es de aquí, porque su ropa no está adaptada al clima del Chile continental, ¿ya?
O si nosotros, por ejemplo, así como yo estoy vestida en este momento con un chaleco, podría ir a ver a los Yanomami. Probablemente no, porque mi ropa no está adaptada para ir a hacerles una visita a un clima como el de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a parar ahora. Hemos hablado mucho, ¿sí? Hicimos nuestro mapa conceptual, trabajamos en nuestra representación de América, pero ¿cómo vamos hasta ahora? Este es el momento para que tú sepas si tienes que volver en el video porque algo no te ha quedado claro, ya antes de avanzar. Primero vimos el concepto de cultura, que son todos los elementos que heredamos de nuestra sociedad y nos hace parte de ella. Vimos el origen de la cultura actual en el continente, que tiene que ver con los 3 factores, ¿ya? Que es las culturas que ya existían y las culturas que llegaron, africanas y europeas. Vimos las lenguas del continente, los idiomas del continente, que no solamente son los europeos, el español, el inglés y el portugués, ya como principales foráneos. También aprendimos que hay muchos otros que han resistido a los 500 años desde la llegada del hombre europeo. Y conocimos cuáles los lugares habitados más poblados, en este caso, que serían los lugares urbanos. Las grandes ciudades son las más pobladas. Y también vimos que las sociedades en América se adaptan, se han tenido que adaptar a los climas, diferentes climas, producto de la gran extensión que tiene este continente. Tenemos muchos climas, muchos paisajes, por lo tanto, las sociedades que viven en esta zona se han tenido que vivir de una forma muy diferente a la gente que vive en América del Sur, o a la gente que vive en América del Centro, o a la gente que vive en las islas del Caribe, que se ubican justo al lado de México. ¿Sí? ¿Comprendiste? Si hay algo que no hayas entendido hasta este momento, sería bueno que pausaras el video, retrocedieras hacia la diapositiva que habla del tema que te dejó con dudas y vuelvas, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer un tríptico informativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que esto que hemos aprendido ahora lo puedas comunicar, se lo puedas contar a alguien. Si quieres puedes hacer un tríptico, si quieres puedes hacer varios trípticos con diferentes temas. Si quieres puedes hacer un tríptico sobre las lenguas del continente solamente, o si quieres puedes hacer un tríptico sobre la adaptación a los paisajes, o puedes hacerlo de todo lo que hemos visto. Niños, entonces, ¿cuál va a ser la idea de realizar nuestro tríptico? Primero, yo te había solicitado al comienzo de la clase que tuvieras una hoja en blanco. La hoja en blanco nos va a servir mucho, puede ser una hoja de blog también, una cartulina, el tipo de papel que tú puedas encontrar a mano, y recuerda tener tus lápices de colores a mano. Yo tengo esta hoja de oficio, y el tríptico, la forma correcta de doblarlo es de esta forma, ¿ya? Doblamos la hoja de papel en 3 partes, porque de esta forma vamos a tener más caras, ¿ya? Para poder añadir información. La idea de los trípticos es que sea un instrumento muy visual, muy llamativo, para que la persona que quiera leer esto, la primera impresión sea agradable, que lo encuentre lindo, que le interese por el aspecto que va a tener. Entonces, yo voy a comenzar a hacer mi tríptico para ver si tú te entusiasmas y si te doy alguna idea. En mi caso, yo voy a usar algunos elementos que encontré. Por ejemplo, tengo estos retazos de goma eva, de cartulinas, y esto lo voy a utilizar para decorar mi tríptico, ¿ya? ¿De qué voy a hacer yo mi tríptico informativo para mostrárselo a mi familia y a mis amigos? No voy a hacerlo de toda la información. Voy a seleccionar la información que encuentro más interesante de la clase, que en este caso tiene que ver con las lenguas o los idiomas que se usan en el continente americano, ¿ya? Ese va a ser mi tema del tríptico. Entonces, voy a poner la goma eva de forma de hermosear lo más posible mi tríptico, que quede súper bonito, porque recuerda que esto lo van a ver otras personas aparte de ti, por lo tanto tiene que quedar agradable a la vista, ¿ya?
que se note la dedicación que le vas a poner tú al trabajo. Por lo tanto, voy a poner lenguas e idiomas de América. Así voy a ponerle a mi tríptico. Esa va a ser la cara principal. Ya yo tengo aquí algunos elementos, tengo silicona que me va a servir para pegar. Si tú tienes a la mano Stitch Fix o Scotch o lo que tengas, está bien. Ya recuerda que esto es usar los elementos que tengamos en nuestra casa. Recuerda también que los trípticos van sintetizando la información. No vamos a poner toda la información que encontremos del tema, ¿ya? Porque es informativo, pero no es un texto entero, ¿ya? Entonces, así estoy haciendo mi portada. Voy usando otros elementos, algunos elementos que puedo, como lo que yo te dije, los retazos, etcétera. ¿Qué sería lo que me falta aquí? Puse lenguas e idiomas de ¿dónde? De Chile, de América, del planeta, de América, ¿cierto? Porque de ese continente estuvimos hablando toda esta lección. América, lo escribí más grande. ¿Ves? Ahora, ¿qué sería recomendado poner en mi tríptico? Cuando yo hablo de las lenguas, antes tengo que hablar de la cultura. Puedo poner aquí, a mí se me ocurrió escribir una definición de cultura. Y voy a usar un retazo de cartulina verde que tengo para resaltar la palabra cultura y su definición. Entonces, la definición tengo que escribirla sintetizando la información que entendí, procurando de que esté correcta. Entonces, en la siguiente cara que tengo disponible, voy a poner cultura. Voy a poner cultura y voy a escribir la definición que recuerdo de cultura. ¿Ya? Entonces, ¿entiendes la idea de cómo ir construyéndolo? Yo voy a continuarlo. Voy a poner cultura y después voy a poner que probablemente voy a anotar la información. Puedo poner incluso el dibujo de América. Puedo escribir que las lenguas principales foráneas son el español, el portugués y el inglés, pero que se hablan 557 idiomas aproximadamente que son originarios de tribus o sociedades indígenas del continente y que están en una lucha de resistencia para mantener viva su cultura. Así que espero que te guste esto. Tú te lo puedes llevar a tus padres, a las personas con las que vivas, se los llevas, se los muestras, se los explicas y de esa forma vas a darte cuenta que comprendiste este contenido. Si tú eres capaz de llevarle esto a tu familia y explicárselo, te vas a dar cuenta que manejaste totalmente este tema. Así que, bueno, yo me despido. Espero que tengas un muy lindo día y también espero que esto te haya servido y que nos encontremos una próxima vez a través de este canal y que que recuerda que América tiene una diversidad cultural inmensa por su gran tamaño y que nosotros somos parte de este continente. Nuestra cultura, la cultura de nuestro país, Chile en este caso, también aporta a esta inmensa riqueza cultural. Así que eso, nos vemos hasta la próxima.